En esta sección veremos utilización de controles de servidor en ASP.NET, parte 2. Una vez que hemos finalizado el diseño del formulario y ya una vez que tenemos listos los controles con sus respectivas propiedades, vamos a proceder a realizar la programación de este formulario. Para ello vamos a hacer uso de la tecnología que se conoce como Code Behind o código subyacente, lo que quiere decir que estos controles van a tener vida y vamos a establecer una programación desde el servidor. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a introducir una serie de datos y vamos a poder seleccionar unos valores en estos diferentes objetos, pero quien va a desarrollar la operación es el botón Operar. Para ello, entonces, vamos a hacer doble clic sobre el mismo y vamos a mirar el código que se genera. Una vez que nosotros hemos ingresado a esta zona, lo que vamos a desarrollar es el código que va a estar implícito cuando presionemos el botón Operar. Sin embargo, para ello es necesario que nosotros podamos entender y haciendo uso de nuestra construcción de programación orientada a objetos, vamos a constituir un método el cual va a desarrollar todas estas acciones. La idea de hacerlo a través de un método es desligar la acción directamente del botón, sino que el botón únicamente su labor será instanciar el método. Significa esto que cualquier otro objeto más adelante podría desarrollar estas acciones. Entonces vamos a crear un método. El método lo vamos a construir de tipo privado, en este caso lo denominamos de tipo private. Lo voy a denominar void porque es un procedimiento y voy a llamarlo operar. Operar en este caso hace referencia a las operaciones que va a desarrollar en pantalla, digamos de acuerdo a los valores establecidos en este formulario. Lo primero que vamos a hacer dentro de este método es obtener los valores que han sido ingresados por el usuario desde la zona de presentación o desde el formulario web que acabamos de visualizar y ya poderlos manipular en esta zona de código subyacente. Para ello vamos a crear una serie de variables numéricas que nos van a permitir obtener esos valores provenientes del usuario. Entonces, en principio, vamos a crear una variable de tipo entero. Aquí la voy a denominar entero32 y la voy a llamar número 1 para la primera variable que va a provenir de la primera caja de texto. En este caso, como lo que viene de la caja de texto, valga la redundancia, es texto, nosotros vamos a tener que desarrollar un proceso de conversión. Entonces aquí vamos a utilizar la función convert.toInt32 y vamos a establecer dentro del paréntesis que queremos convertir. Lo que queremos convertir es lo que está en este caso en la caja de texto número 1 y vamos a aplicarle la propiedad .text. Significa esto que el texto que está en la primera caja de texto se asume en la segunda caja, se asume en la variable número 1. Vamos ahora a crear una segunda variable, entonces de tipo entero32, número 2 va a ser igual al proceso de conversión al tipo entero de lo que tiene la segunda caja de texto. Una vez que ya tengo almacenados los valores, voy a proceder a crear una tercera variable. En este caso la defino de tipo entero32, pero la voy a llamar opción. Esta opción es la que me va a tomar el valor proveniente de la casilla desplegable o drop-down list. En este caso, pues ejecuto igualmente un proceso de conversión. Entonces aquí lo grabo como entero32. ¿Cuál es el objeto? El drop-down list, opciones, punto, y tenemos la instrucción select value. Vamos a obtener el valor seleccionado en la casilla desplegable y lo vamos a almacenar en nuestra variable opción. Ahora bien, es importante que como vamos a desarrollar una operación numérica, pues vamos a tener una variable que va a almacenar la respuesta. Entonces, para ello voy a utilizar una tercera variable, que en este caso va a ser una variable llamada respuesta, y esta variable es la que nos va a permitir almacenar el valor proveniente de esas operaciones que hagamos. En este caso, la inicializo en 0, y el sistema, si ustedes aprecian, en este caso nos va a mostrar que la variable todavía no está siendo asignada. A pesar de que le estamos dando un valor inicial, todavía la variable no está siendo usada dentro del resto del código.
Por lo tanto, las acciones que sigan a continuación tendrán que estar enmarcadas para ser utilizado con esta variable. Entonces, el procedimiento a seguir es muy simple. Como se supone que nosotros tenemos una operación de suma, resta o multiplicación, entonces vamos a meter a consideración del usuario lo que tiene esa variable llamada opción. Para ello utilizamos una estructura de selección múltiple denominada switch. También podríamos hacerlo con condicionales anidadas, pero en este caso es mucho más efectivo la instrucción de selección única. En este caso tenemos un primer case. Los cases significan la serie de casos que podemos someter a la evaluación de esa variable. Y entonces vamos a decir que si es case 1 es porque se trata de un proceso de suma. Entonces lo que va a hacer el usuario cuando sea 1, la opción que digitó o la opción que seleccionó, en este caso a través de la casilla desplegable, pues va a ser una suma. Por lo tanto, vamos a hacer uso de nuestra variable respuesta y vamos a decir que esto es igual a número 1 más número 2. En este caso, número 2. Una vez terminemos las acciones, debemos escribir la palabra break para que el sistema finalice y ya de esta forma quede terminado ese caso. Si fuera el caso 2, en este caso que es una resta, entonces lo que vamos a hacer como tal es que nuestra variable de respuesta va a tomar a número 1 menos número 2 y nuevamente hacemos el rompimiento. Por último, tenemos la tercera opción, en este caso va a ser una multiplicación y en este caso nuestra respuesta será igual a número 1 por número 2. Y finalmente hacemos el break o el rompimiento. Ya una vez que tenemos desarrollada esta casilla de selección única, que tenemos la respuesta ya definida, ahora tenemos que hacer las preguntas que están enmarcadas en la utilización de los objetos radio button y de los objetos que hemos denominado checkbox. En este caso utilizamos al checkbox que ya teníamos construido, checkbox selecciones, pero como lo vamos a hacer a manera de pregunta, lo vamos a hacer utilizando condiciones. En este caso yo quiero preguntar si el checkbox selecciones punto en su elemento de ítems, en este caso el primero, que es el que tenemos, ha sido seleccionado. Entonces vamos a preguntar si eso es cierto. Entonces, si ha sido seleccionado, significa que el usuario, de cierta manera, quiso decir que quiere mostrar el mensaje de que la respuesta sea par o no par. Pero para ello necesitamos en principio saber qué tipo de dato es nuestro número resultante, si es par o impar, y finalmente imprimir eso en la respuesta. Para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como ya tenemos en este caso seleccionado de que el usuario quiso imprimir cuando sea par o impar, lo que vamos a hacer como tal es preguntar si eso es cierto. Y para ello vamos a hacer una segunda condición. Vamos a preguntar si el valor obtenido en la respuesta, al aplicarse el operador denominado porcentaje, que es el operador para resolver los residuos, en este caso obtiene como residuo 0. Significa que cuando yo tomo la respuesta y al dividirla entre 2 su residuo es 0, entonces por lo tanto yo podría decir que la respuesta sí es en este caso par. Para ello pues vamos a escribir acá en nuestro label de respuesta, lbl respuesta.text, y vamos a imprimir. En primer lugar vamos a imprimir el número que obtuvimos de la operación, sea de la suma de la resta. En este caso tenemos a respuesta. Lo tenemos que convertir a formato toString, que significa convertirlo a formato cadena. Y vamos a concatenar la respuesta con la palabra es par. De esta forma lo que queremos decir es que si el usuario presionó el check donde quería mostrar si el dato es par, entonces en este caso preguntamos si el número es par y le concatenamos esa respuesta. Pero en el caso de que no sea par, pues vamos a concatenar esta respuesta, pero con el mensaje es impar. Entonces es impar. Por lo tanto ya tenemos resuelto el primer caso, cuando el usuario desea de que si la opción que seleccionó, en este caso mostrar
pares o impares. Ahora viene la segunda pregunta. Vamos a entrar a determinar si el usuario en esa casilla de selección en los ítems, pero en este caso en la posición 1. Recordemos que los posicionamientos a nivel de índice se dan entre 0, 1, 2, etc. Y entonces en este caso voy a preguntarle que si ha sido seleccionado. Y si ha sido seleccionado significa que de cierta manera debo evaluar si el número resultante en la respuesta es negativo. Entonces voy a preguntar que si respuesta punto toString, bueno, en este caso no haría necesidad porque vamos a evaluar, es un concepto numérico, vamos a evaluar si es menor que 0. Y de cierta manera lo que vamos a garantizar es que el número se pueda imprimir o en este caso se pueda visualizar. Como lo que queremos es que si el usuario marca mostrar números negativos, normalmente por defecto, si la operación matemática diera negativa, no se mostraría. Pero si el resultado es negativo, sí se puede mostrar. Por lo tanto, entonces lo que vamos a hacer acá a nivel del desarrollo lógico es establecer que si el usuario quiere ver los datos negativos, entonces acá los vamos a poder visualizar. En el caso de que no esté seleccionado el check, automáticamente pues la respuesta no se visualizará en pantalla. Entonces para eso hacemos lo siguiente. Si la respuesta es negativa, vamos a hacer que la etiqueta, que en este caso es el de respuesta, tenemos la propiedad visible, que es de visibilidad, la vamos a hacer verdadera. Pero en el caso de que la persona no haya decidido marcar la opción, ¿cierto? Es decir, acá, si el usuario no marcó ver las respuestas negativas, entonces en la parte falsa de la condición le voy a decir que la respuesta va a ser totalmente invisible, es decir, la voy a colocar en falso. Entonces de esta manera estoy garantizando que la persona, si seleccionó ver la opción de ver negativos, pues tengo que garantizar que si la opción es negativa, pues la muestro, y si no, pues simplemente pues no se va a mostrar si no está habilitada, independientemente de que sean números positivos o negativos. Ahora nos falta hacer la consideración del tipo de fuente. Entonces para eso pues vamos a utilizar la siguiente estrategia. Vamos a preguntar por los valores que han sido seleccionados en el caso del radio button. Como en el caso del radio button es una única selección, pues vamos a hacer la serie de preguntas que nos permitan determinar el valor proveniente en ese radio button. Entonces le voy a preguntar acá que si el radio button.fuentes.select value es igual a 1, que en este caso pues es la opción que seleccionamos, y la coloco en comillas dobles porque va a ser texto. Entonces, si eso es cierto, significa que la fuente que va a mostrar la etiqueta de respuesta, o sea, acá en la propiedad de font.site, va a ser igual a una constante que nosotros manejamos acá que se llama fontUnit, punto, y en este caso busco la letra small, que es la letra pequeña. Si no, vamos a hacer una siguiente pregunta. Si lo que tiene el radio button fuentes.select value es igual a 2, ¿qué significa? Que está escogiendo un tamaño mediano, por lo tanto, entonces la etiqueta en su propiedad font size va a tener esa unidad, pero de tipo medio. Y en el caso falso, es decir, ya en la última opción, pues vamos a dejar que la respuesta en su propiedad font.size sea igual a fontUnit.large, es decir, una fuente grande. Entonces, de esta manera, pues ya hemos determinado cómo queremos que se visualicen las opciones en pantalla. Entonces, vamos a grabar para que los cambios que hemos desarrollado acá pues no se pierdan. Si ustedes analizan, lo único que hemos hecho es construir una serie de variables, obtener los valores provenientes de esos objetos y finalmente hacer toda la programación necesaria. Miren lo importante que aquí no estamos haciendo ningún tipo de código JavaScript ni ningún tipo de código jQuery, sino todo lo estamos haciendo directamente sobre el lenguaje C#.
Entonces, para poder poner a prueba este pequeño desarrollo, pues lo vamos a ejecutar y vamos a escoger aquí el navegador. En este caso, estoy escogiendo que lo desarrolle en Microsoft Internet Explorer. En este caso, pues se abre la ventana del navegador y vamos a observar los resultados como tal. Entonces, se acaba de cargar el formulario. Utilización de control del servidor en ASP.NET. Vamos a introducir un primer número. Entonces vamos a coger el 5, vamos a coger el 3. Voy a ejecutar la operación de suma. Nótense que están las otras operaciones. Quiero mostrar que el valor, si el valor es par o impar, o sea, quiero mostrar la leyenda. Quiero que de todo me detecte si los números son o no negativos. Y quiero que me escoja una fuente grande. Y voy a presionar el botón operar. Entonces, inmediatamente se suceda la programación, las acciones que van a quedar, en este caso vinculadas, van a ir a mostrarse en la etiqueta. Pero tenemos un pequeño detalle. No hemos hecho la asignación del código del método al botón. Por eso no lo está operando. Entonces, vamos a instanciar al método desde el botón y ahí sí ya lo podemos ejecutar. Una vez que ya el formulario se despliega, hacemos el mismo ejercicio. 5, 3, escogemos suma. Bueno, en este caso, cojo nuevamente suma. Le digo que quiero mostrar si el valor es par impar, mostrar los números negativos y quiero que la fuente sea grande. Le presiono el botón operar y automáticamente nos muestra 8 es par. Significa que basado en la selección que hicimos acá, basado en la opción de mostrar números negativos, sea que hayan o no, y de cierta manera al utilizar la fuente grande pues nos muestra el título, o sea en este caso la respuesta que es 8 es par. Igual, si nosotros cambiáramos, por ejemplo, hiciéramos una resta, digamos que esto sea no 5 y 3 suma, sino una resta, podemos cambiar el valor dinámicamente acá, podríamos escoger otro tipo de fuente y podríamos decirle operar y básicamente nos da el resultado de la respuesta en una fuente un poco más pequeña y de cierta manera se sigue indicando. Supongamos que ahora esa resta nos diera un valor impar. Entonces vamos a colocar acá, por ejemplo, 6 menos 1 para que nos dé un valor impar. Entonces en este caso la respuesta es 5, es impar y perfectamente pues lo estamos haciendo. Si yo cambio acá, por ejemplo, la opción de opción mediana, lo podemos hacer. Y si lo que yo quiero es, por ejemplo, que la resta sea negativa, yo puedo colocarle acá que reste los números y de cierta manera garantizo que al estar esta opción involucrada, pues aparece la opción negativa visualizada. Esto que estamos acabando de hacer son acciones que funcionan únicamente cuando presionamos el botón operar. Pero vamos a mirar en este caso que también los demás objetos tienen vida. Los objetos en este caso están funcionando de forma inerte porque solamente responden a las acciones cuando yo presiono el botón operar. Pero también se puede programar para que, independiente del objeto que yo escoja, las acciones sucedan no solo esperando hasta que se presione el botón operar, sino hasta que algunas de esas opciones pues cobren vida. Entonces vamos a mirar cómo se desarrolla. Detengo el proyecto. Y ahora, por ejemplo, yo deseo que las acciones respondan en el momento en que yo escojo la fuente. Significa que tan pronto yo escoja la fuente de trabajo, es decir, si es una fuente grande, mediana o pequeña, el sistema me permite a mí hacer esas operaciones. Entonces, lo único que vamos a hacer es darle vida, por ejemplo, a este radio button. Entonces, para darle vida al radio button, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a buscar una propiedad que se llama auto postback, aquí la encontramos, y la vamos a habilitar en true. Significa que el usuario, cuando seleccione esta opción, automáticamente el sistema cobrará vida. Y para ello vamos a programar una
un evento que se llama select in the chain. Le voy a hacer doble clic y él va a ir al code behind, y significa que tan pronto yo ejecute esa acción, yo puedo invocar al método operar, que es el método que hace las operaciones que ya sabemos. Cuando yo la ejecute, ustedes van a notar la diferencia entre no tener que presionar el botón de operación, sino que simplemente cuando escojamos las acciones, el sistema va a resolver la respuesta. Entonces, en este caso, vamos a mirar la diferencia y lo vamos a ir probando con otros objetos a la vez. Entonces, en este caso, escojo nuevamente 5, por ejemplo 4, escojo que va a ser una resta, escojo que mostrar el valor si es par, mostrar los números negativos, pero ahora quiero que lo muestre en letra grande. Entonces, cuando yo presiono el radio button, automáticamente se emite la respuesta. Obsérvese que ya no es necesario presionar este botón, sino que la programación recae ahora en la selección. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ya no solamente en el caso del radio button, o sea que lo vamos a comentariar, sino que lo vamos a hacer en el caso de la opción desplegable. Significa que cuando el usuario escoja esta opción, automáticamente se mostrará la respuesta. Este objeto, al igual que los demás, necesita que se habilite la propiedad AutoPostback. Entonces habilito la propiedad AutoPostback y voy a buscar en la lista de eventos el que nos dice Select in the Chain, significa cuando se cambia el índice. Entonces en este caso le digo operar y ya finalmente entonces ejecutamos. La idea es que la interacción solo va a suceder tan pronto le digamos que seleccionemos el combo. Entonces observemos el resultado. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero intercambiando el orden de selección. En este caso lo que voy a hacer es introducir los números, presionar los checkbox, presionar el radio button y finalmente seleccionar el combo. Entonces escojo 5, 4, le digo que mostrar el valor si es par o impar, mostrar los números negativos, quieren una fuente mediana, obsérvense que ya no se ejecuta la acción, pero apenas yo escoja la opción, inmediatamente se va a mostrar la respuesta. Significa que en este caso las acciones recaen directamente sobre el drop-down list. Por ejemplo, uno de los que nos queda pendiente revisar era el hipervínculo. El hipervínculo automáticamente, ustedes van a apreciar que me dirige a la página de Google. Entonces, ese ha sido uno de, digamos, de los primeros acercamientos a nivel del uso de controles básicos de ASP.NET. Ahorita vamos a mirar cómo empezar a involucrar código Ajax y cómo de cierta manera eso nos ayuda a que los resultados sean muchísimo más rápidos.